Listo, ahora en el bloque número 3 vamos a hablar directamente ya de lo que sucedió ese mes de julio de 1977 en Cali. Para empezar, era una situación un poco extraña porque en un país que no tenía nada que ver con el campeonato mundial porque había sido eliminada, como era Colombia, sirve como sede para estos partidos que van a determinar de estos 3 equipos clasificados en sus grupos, Brasil, Perú y Bolivia. 2 de ellos van a ir al mundial y uno va, el tercero de ellos, a jugar un repechaje que sería contra la selección de Hungría. Exacto. Para determinar quiénes van al mundial. Recordemos que Perú venía de eliminar a Ecuador y a Chile con muy buenos resultados. De hecho, invictos, ¿no? Porque, claro, empatan de visita y ganan de... claro, empatan de visita ahí en Ecuador 1-1 con gol de Oblitas de tiro libre. Claro. Empatan 1-1 en San... tomó penal. Claro. Empatan 1-1 con gol de Muñante en Santiago, de Chile. Luego juegan en Lima 4-1, gana Perú-Ecuador. ¿4-1 o 4-0? 4-0. 4-0, que el último gol lo hace Luces, ¿no? Claro. El último gol lo hace el Torito Luces, 4-0, tienes razón. Y después ganamos 2-0, el último partido que nos lleva al primer lugar de la tabla a Chile, en el Nacional, cuyo segundo gol de cabeza lo hace el Cholo Sotil en medio de los 2 más grandes zagueros que haya tenido la historia del fútbol chileno, que fueron Quintano y Elías Figueroa, ¿no? Entonces Perú va a esta liguilla después de este triangular, lo acompaña Bolivia, que también de una manera sorprendente elimina a Uruguay. Exacto. También termina invicto. Elimina a Uruguay a Venezuela. Venezuela le gana de ida y de vuelta. Y a Uruguay le gana en La Paz y después empata en Montevideo. Se clasifica primero en su grupo y la hinchada y la prensa boliviana veía a esta selección como una de las mejores, según ellos, en la historia. Pero para mí nada comparable con la que fue Estados Unidos 94 o incluso la del 69, que enfrenta a la famosa selección peruana que va por primera vez por derecho propio al Mundial de México. Y la otra, la selección brasilera, que como siempre nunca tuvo problemas para llegar a campeonar en su grupo, ¿no? Entonces, listo, el primer partido se juega en Cali. Cuéntanos un poco ¿qué jugadores se formaban la selección peruana por entonces, George? Sí, Perú forma con Ramón Quiroga en el arco, con José Navarro, Julio Meléndez, Héctor Chupitaz y Rubén Toribio Díaz. ¿Estás hablando para el primer partido? ¿O? De Brasil. Con Brasil, ya. Sí. José Velázquez, Alfredo Quesada, Teófilo Cubillas, Juan José Muñante, Hugo Sotil y Juan Carlos Oblitas. Correcto. Para esto, el primer partido lo juegan Bolivia-Brasil. Ajá. ¿No? Exacto. Catástrofe en Bolivia, ¿no? Le clavaron 8-0 gana Brasil a la selección boliviana. Mientras que Perú, con la formación que me has indicado, juega el segundo partido contra Brasil. Y en Brasil estaban, entre otros, Emerson Leao, estaba Neliño, estaba Luis Pereira, estaba Eirinho, estaba Dirceu, estaba Zico, Toninho Cerezo, estaba Gil, un delantero que después vino al Perú a entrenar a Alianza Lima, ¿no? Entre otros. También estaba Edu. Ya, un partido muy parejo con una selección peruana que le jugó de igual a Brasil y que terminaría con un triunfo de brasilero con un gol de Gil, fue en el segundo tiempo, ¿no? Sí. Y con un ajustado 1-0 porque Perú perdió un par de goles muy cantados que los tuvo Teófilo Cubillas ¿no? De cabeza, ¿no? Uno de cabeza y uno ya una pelotera en el área que no puede meterla, pero un partido muy parejo y Perú pierde contra Brasil 1-0, lo cual ya daba una idea pues cuál podía ser la diferencia entre Perú y Bolivia. Claro. Pero Bolivia, el primer partido lo había perdido 8-0. El Perú pierde 1-0 ajustado con Brasil. Y hay un último partido, Perú-Bolivia definen
¿Quién acompaña a Brasil, ganador de sus 2 primeros partidos, a Argentina 78? Exacto. Entonces, Bolivia se la juega por completo porque, por diferencia de goles, como será fácil entender, a Perú le bastaba un empate para clasificar directamente ya al Mundial de Argentina, ¿no? Perú formó con Ramón Quiroga. Contra Bolivia, ¿no? Contra Bolivia. José Navarro, Julio Meléndez, Héctor Chumpitaz y Rubén Toribio Díaz, el panadero. José Velázquez, Julio Cholo Aparicio. Cosa rara, ¿no? En lugar del Flaco Quesada. Esa fue una crítica que hizo mucho Pocho Rospigliosi. Exacto. ¿Por qué poner a 2 volantes de contención frente a una selección boliviana que no tenía pues ningún creativo destacable, ¿no? Claro, porque bueno, el Cholo Aparicio tenía que marcar a alguien, pero aquí en una marca especial, en particular, no meritaba, ¿no? Claro. Pero aún así, y Perú se impone 5-0, ¿no? Como bien dijiste. Te quedaste en la media cancha. Estaban Velázquez, Cholo Aparicio, Cubillas, Muñante, Solo Sotil, Juan Carlos Solitas. En el segundo tiempo, en reemplazo de Sotil, ingresa Percy Trucha Rojas. Así es. Cuenta la historia que Bolivia, quizás por necesidad, porque Perú le bastaba un empate, comienza siendo más agresivo que Perú e incluso dominando los primeros minutos. Y es recién a los 20 minutos que se consigue el primer gol peruano. ¿Sí? Luego Cubillas pondría el segundo, ya acabando el primer tiempo y poniendo una ventaja de 2-0 que obviamente le daría una tranquilidad ya bastante, una comodidad ya al equipo peruano, ¿no? Ya después vendría Velázquez, el Trucha Rojas también haría su gol, claro, ¿no? Y terminaríamos con un 5-0, pues, que desnudaría todas las creencias que la selección y la afición boliviana se había hecho de su equipo de mayores, ¿no? Perú entonces no tuvo mayor problema, sin embargo, a pesar de eso, fue sujeto de una crítica periodística fuerte. Porque decían que Perú, habiendo ganado 5-0, había jugado mal. Es algo insólito aquí, que amigos, pues que cumpliendo el objetivo del Mundial. Perú gana y golea, ¿no? Querían que gane, golee y que guste quizás. Pero gustó. Pero no siempre se gusta. Ahora, con 5 goles... ¿A quién no le gustan 5 goles? ¿A quién no le gustan 5 goles? Sí. Es más, mucha gente, Quique, amigos, piensa y cree que se debió mantener el equipo del 77, o sea, el equipo que jugó en las eliminatorias para el Mundial. Recordemos que ya para el Mundial se cambia el equipo, bueno, uno se retira, Julio Meléndez, por edad. Claro. Y hay cambios en el equipo, ¿no? No sé si ustedes, amigos, están cordialmente invitados, además les agradeceremos si nos dan su opinión. Sí. Si creen, como muchos piensan, que se debió mantener el equipo del 77 para el Mundial, o si ustedes creen que estuvieron bien los cambios que se hicieron en el Mundial y que debió ser así. A ver, cuéntanos cuáles eran esos cambios para que los que están viendo tengan claro cuál fue la diferencia del equipo que clasifica el 77 y del equipo que juega en Argentina 78. Y los cambios son los siguientes. Jaime Duarte, que era back central, cuarto zaguero en realidad, va como marcador de punta. Saliendo de marcar punta, Soria, que no va al Mundial, y Navarrito, claro, que va a la banca de suplentes. Claro. O sea, Soria se pierde el Mundial ahí en ese cambio. Claro, no lo lleva. Después va Rodolfo Manso en reemplazo de Julio Meléndez, que ya veterano, retirado. O quizás pudo tener chance alguien más en lugar de Manso. Claro. Chumbi y Panadero, que repiten. Velázquez, que repite. Flaco Quesada, que en su puesto lo ocupa el Oro Cueto, y el Flaco Quesada va al Mundial, pero a la banca de suplente. Cubillas, el nene, va de titular. Muñante también. El Trucha Rojas y el Cholo Sotil van a la banca, y va Guillermo La Rosa, y en la izquierda Juan Carlos Solitas. Claro, o sea, básicamente cambiabas en la defensa el marcador de punta.
Ya no estaba Soria y no estaba Meléndez en el central. Exacto. ¿No? Adelante, bueno, el medio cancha, explicable, entra el Oro Cueto y se sienta el flaco Quesada. Exacto. Y adelante, la Rosa sienta a un Cholo Jotil que venía de caída, pero en cambio a un Trucha Rojas que venía de subida. Está en su mejor momento, creo, el Trucha Rojas por entonces. Claro, está en muy buen momento. Sí. Ese cambio sí, digamos, trajo también muchas discusiones, ¿ah? Sí. Y en la interna también, por lo que se sabe, ¿no? Sí, aparentemente había unas discusiones entre el entrenador que era Marcos Calderón y sobre todo la gente que venía de Alianza, ¿no? Se dice que con José Velázquez. Con José Velázquez en especial, ¿no? Sí, que quería ponerle el equipo y Marcos, que tenía también un carácter fuerte, no se dejaba. Algo así era, ¿no? Ahora, lo que pasó en Argentina todos sabemos, Perú hace una gran primera fase, se cae en la segunda, de repente demasiados partidos en muy corto tiempo, pero por otro lado también es cierto de que hubieron jugadores que pudieron haber repetido el plato del 77 y hubieran hecho quizás una selección que hubiera tenido más oxígeno, ¿no? En fin, hay muchas dudas al respecto. En base a estos, digamos, supuestos, les agradeceremos mucho sus opiniones, quienes creen que se debió quedar este equipo y quienes piensan que realmente hicieron bien en cambiarlo. Sí, bueno, terminada la liguilla, Perú va con Brasil. A Bolivia le tocaría enfrentar a Hungría. Cambiaron de entrenador, que trajeron un entrenador alemán, que su primera declaración fue a Bolivia nunca más la van a golear. Y cuando va a jugar repechaje pierden 6-0 en Budapest contra Hungría. ¿Y saben quién era el entrenador de Hungría? Sí. Un conocido peruano, Lajos Barotti. Claro, Lajos Barotti era entrenador de Hungría. Y después perderían incluso en La Paz, ¿no? 3-2, ¿no? Ya perdiéndose el Mundial y Hungría yendo al Mundial. Claro. Eso fue la liguilla de Cali. Exacto. Perfecto. Entonces, terminado el tema de la liguilla de Cali, que nos parece un tema súper interesante, pasamos al cuarto bloque. El cuarto bloque se lo vamos a dedicar de afuera, de recuerdo. Al jugador del recuerdo, que en este caso es un jugador peruano. Vamos al cuarto bloque.